Escuchemos las declaraciones. Sobre los acuerdos de los consejos de ministros. Este ha sido el último Consejo de Ministros del 2021 y por eso es importante también ir informando algunas medidas y algunas acciones que como gobierno hemos ido concretando. Esta sería como la 9ª conferencia de prensa desde que inicié mi gestión. Hemos tenido conferencias de prensa después de cada Consejo de Ministros. Solamente en los casos en los que han habido consejos virtuales no se ha realizado, pero hemos cumplido y queremos seguir cumpliendo con esta práctica de transparencia y comunicación, sobre todo con las acciones que vamos impulsando desde los diferentes sectores. Quiero también aprovechar esta oportunidad para presentar a nuestro nuevo ministro de Educación, que como todos tienen conocimiento, juramentó el día de ayer y es el profesor, tenemos el gusto de haber incorporado al gabinete al maestro Rosendo Serna, que es un docente especialista en educación que ha desarrollado su carrera en el sector público, es licenciado en educación en la especialidad de biología y química por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y es magíster en educación con la especialidad en gestión y planeamiento educativo por la misma Casa de Estudios. Asimismo, tiene un doctorado en psicología educacional y tutorial por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y venía desempeñándose desde el año 2019 en el cargo de director regional de Huánuco. Como docente, como funcionario público, nuestro nuevo ministro conoce a profundidad el sistema educativo y sobre todo la realidad del sector desde las regiones. Así que nosotros estamos seguros que su incorporación permitirá continuar con la gestión de este sector que es tan urgente y es prioritaria y creo que sin demora se va a generar acciones para los objetivos más inmediatos como es el retorno a clases presenciales para el próximo año y creo que se asegura también una gestión en función a mejorar la calidad educativa que tanto hace falta en nuestro país. También quiero informar sobre algunas situaciones muy importantes que tenemos que atender antes de que termine el año. Por ejemplo, el tema de gestionar el conflicto de Chumbivilcas en la zona de Las Bambas y quiero informar que el día de mañana estamos viajando como nos hemos comprometido, tanto mi persona acompañada con diferentes ministros de Energía y Minas, de Medio Ambiente, de Transportes y Comunicaciones, de Economía y Finanzas. Estamos viendo los principales sectores a la zona de Chumbivilcas, donde queremos gestionar el diálogo con las comunidades para que por fin haya una conducción de este conflicto, una gestión lo más adecuada posible que permita, de un lado, garantizar las demandas, los derechos de las comunidades, pero del otro también que se garantice que las actividades mineras se puedan realizar sin mayores problemas, ¿no? Queremos conducirnos hacia un diálogo que asegure que esta situación es permanente para que hayan condiciones no solamente de inversión, sino de garantizar los derechos que han sido postergados de estas comunidades. Entonces, eso nosotros también queremos informarlo. Tenemos al ministro de Economía que va a informar sobre algunos decretos que hemos aprobado el día de hoy en el Consejo de Ministros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Premier. Muy buenos días. En primer lugar, como información, informarles que en inversión pública ya hemos pasado la meta de los 36.000 millones de soles de inversión pública este año. Como ustedes saben, años anteriores apenas se había logrado pasar los 30.000 millones de soles en los mejores años. Entonces hemos tenido efectivamente ya registrados a esta fecha más de 36.000 millones de soles. Todavía seguramente en los últimos días siempre hay un acelere
por parte de las unidades ejecutoras en gastar, así que estamos acumulando algunos cientos de millones de soles más, pero es un logro significativo en el marco de una reducción significativa importante del déficit fiscal, una de las más grandes de la región, facilitada en buena parte por, como ustedes saben, una mejor fiscalización tributaria, y tengo que anunciar en este sentido que hay una empresa minera importante que realiza un pago de cerca de 800 millones de soles al fisco en los días previos. Entonces, esto respecto a algunas cifras importantes que nos parece resaltar, ¿no? 36.000 millones de soles de inversión pública es una cantidad que nunca habíamos tenido y que ya hemos logrado sobrepasar. En cuanto a las normas, hemos el día de hoy aprobado en el Consejo de Ministros 6 decretos legislativos referidos, enmarcados dentro de la ley del Congreso que nos permitió avanzar en esta materia de reforma tributaria. Diría que los 3 primeros que quiero resaltar se refieren a normas promocionales al sector acuícola, al sector forestal y al sector del atún, ¿no? De la pesca y el procesamiento del atún. Son 3 sectores que nos parece que tienen un potencial de crecimiento muy importante en el Perú y que hemos planteado y aprobado hoy algunas normas de beneficios tributarios. En el caso del sector acuícola, es un sector que el año 2020 ya tiene, se calcula, unos 339 millones de dólares de exportaciones, casi 100 millones de dólares más que hace 4 años, y se ha aprobado un beneficio tributario que implica una depreciación anual del 20%, una depreciación acelerada, y una reducción de la tasa del impuesto a la renta, que va a ser de 15%, es decir, la mitad de lo que se paga normalmente para las empresas, digamos, medianas y pequeñas, con ingresos netos menores a 1.700 UITs, que equivalen a cerca de 7 millones y medio de soles, y hay un descuento, digamos, de una tasa también para las empresas que tienen ingresos mayores a esa cantidad, pero que es más progresiva. Es igual, 15% de lo que tendrán que pagar el otro año, pero en los siguientes años sí es una tasa que va aumentando. Igualmente es una medida que nos parece muy importante porque este sector acuícola tiene mucha potencialidad. Países como Ecuador tienen una producción langostinera muy importante. En el Perú se ha venido desarrollando tanto la producción de conchas de abanico, de langostinos, de truchas, y creemos que es un sector que tiene mucha potencialidad de crecimiento futuro y que es importante promover para tener un crecimiento más diversificado y con empleo a nivel descentralizado. Algo similar se ha aprobado para el sector forestal y de fauna silvestre, para el aprovechamiento sostenible de nuestros bosques. Este es un sector que en realidad en los últimos años ha tenido un desempeño que ha perdido un poco de espacio. El 2019 exportamos 125 millones de dólares, pero como ustedes saben, nuestra potencialidad es enorme. Tenemos desde luego el sector amazónico, pero en el cual hay que tener una explotación forestal muy cuidadosa y sostenible, ¿no? Del bosque, de la fauna, ¿no? Para ser muy cuidadosos, pero que aún en esas condiciones tenemos mucha potencialidad, y hay potencialidades también de posibilidades de reforestación, particularmente en diversos sectores de nuestra sierra. También para este sector se ha aprobado en este decreto legislativo un beneficio tributario que es muy similar, en realidad idéntico, diría, el sector acuícola y el sector agroexportador, que implica la rebaja del impuesto a la renta por 10 años, hasta el 2030, en realidad, hasta 2030 para ser más exactos, una rebaja al 15% del impuesto a la renta para todas las empresas con ingresos netos menores a 1.700 UITs, que como dije son cerca de 7 millones y medio de soles, y para las empresas más grandes hay también una reducción del impuesto a la renta, que sería 15% del 2022, pero de ahí 20% en los 2 siguientes años, 25% en los 3 siguientes años, y ya se equipara al régimen general a partir del 2028. Como digo, este es otro sector que, al igual que el sector acuícola, consideramos que tiene una enorme potencialidad. Países como Chile tienen exportaciones forestales que son ahorita 40 veces, 30, 40 veces el nivel de exportaciones que tiene el Perú, y nosotros tenemos una potencialidad importante, como digo, siempre teniendo que tener mucho cuidado por las condiciones ambientales, particularmente en nuestra Amazonía.
El tercer sector que nos ha parecido importante promover y que hemos aprobado un decreto legislativo se refiere a la flota atunera. Por diversas razones, este sector estaba pagando como impuesto a la renta el 30% de sus ventas totales. Era una cantidad tan alta que en realidad prácticamente lo hacía no competitivo o lo empujaba absolutamente a la informalidad. No les voy a aburrir con los detalles de técnica jurídica que tiene su complejidad, pero en esencia esto va a pasar de 30% a 2,7% de sus ingresos brutos, lo que van a tener que pagar de acuerdo a una estimación de lo que se llama su renta presunta, es decir, la realidad del valor generado en suelo peruano. La flota atunera en el Perú, digamos, el atún en el Perú equivalió el 2019 a ventas de 133 millones de soles, pero el 62% de la flota es extranjera. Y eso nos parece muy importante porque muestra que es un sector que tiene potencial, pero en el cual deberíamos desarrollar mucho más una industria nacional y no solamente una industria de embarcaciones de otros países. Resaltaría estas tres medidas que me parece son las más importantes. También se ha aprobado, como se ha informado previamente que estaba planeado, el uniformar el costo de los convenios de estabilidad jurídica en 2%, que nos parece que es una medida que para tratar a todos los sectores por igual. Se ha prorrogado algunas exoneraciones del IGB que existen vigentes hace muchos años, que implican que los alimentos, los fertilizantes y demás productos, insumos agrícolas, así como el dinero electrónico, que es una medida que promueve la inclusión financiera, no pagan IGB, están exonerados, ¿no? Esta es una continuación de una medida que ya existía, pero que vencía este año y que era necesario, a nuestro juicio, prorrogar. Y por último, se ha planteado o se ha aprobado un decreto legislativo en términos de mejorar la tributación municipal. Esto tiene varios elementos que hemos dialogado con varios alcaldes y servicios de administración tributaria municipal. El día de ayer lo dialogamos con el alcalde de Lima. Todos estos son pequeñas modificaciones para mejorar esta parte. Quiero resaltar dos, nada más, para no hacerlo demasiado largo. Uno, que nos parece injustamente una persona que le robaban su carro, ¿no?, o su vehículo, o lo perdía totalmente producto de un incendio de choque, todavía, según la legislación, vigente hasta hoy, ¿no?, tenía que seguir pagando el impuesto al patrimonio vehicular. Hemos dispuesto que el que tiene su rehobo de vehículo, pérdida total de vehículo, ya no debe pagar el impuesto al patrimonio vehicular. Por otro lado, por una pequeña falla, digamos, en la norma, un mecanismo de elusión, los tractocamiones no estaban pagando el impuesto al patrimonio vehicular. Lo pagan los carros, las camionetas, los distintos vehículos, los camiones, pero no los tractocamiones. Entonces se ha incluido este tipo de vehículos también en el patrimonio que debe pagar el impuesto vehicular. Y estamos cerrando un mecanismo elusivo por el cual algunas empresas comercializadoras lo que hacían era, digamos, en vez de, comillas, vender, entregaban en uso el vehículo con reserva de propiedad por 3 años para transferir la propiedad luego de 3 años y así evitar el pago del impuesto al patrimonio vehicular, y se está controlando ese mecanismo elusivo que ahora ya no se va a permitir. Yo diría que estas son las medidas esenciales. Hay otros detalles porque las medidas tributarias tienen su complejidad y su detalle, pero que apuntan a perfeccionar nuestro sistema tributario, a promover algunos sectores claves, como digo, acuícola, forestal, el sector atunero, que nos parece que tienen mucha potencialidad de crecimiento en el Perú, al mismo tiempo que vamos ajustando algunos mecanismos de elusión que nos parecían importantes controlar. Detallo brevemente que, claro, estas son las medidas que estamos aprobando urgentemente porque se refieren al impuesto a la renta y tenemos que sacarlas, digamos, antes de que termine el año, ¿no? Hay otras medidas que están programadas para irlas sacando en los próximos meses para distintos temas referidos a la evasión y otro tipo de impuestos que iremos informando y procesando en su momento. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Economía. También tenemos a nuestro ministro de Salud, que va a informar sobre aspectos importantes referidos sobre todo al control de la pandemia y para garantizar la salud de la población. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, señores periodistas, señoritas periodistas. En primer lugar, señalar que efectivamente en el caso de la pandemia y el número de casos se sigue produciendo un incremento de estos casos, es verdad, de manera moderada, pero de manera sostenida en varias regiones del país, ¿no? Tenemos un promedio de alrededor de 7.745 casos, es el promedio de las últimas 10 semanas, y de la última semana la cantidad de casos son de 9.800. Sigue siendo la variante Delta, que ustedes saben que era contagiosa, sigue siendo la variante que predomina dentro de las causales del COVID. Sin embargo, lo que se viene incrementando es la presencia de la variante Omicron en nuestro país. Ya en este momento tenemos que señalar que se han identificado 116 casos de la variante Omicron, 112 en Lima y Callao, 3 en Sullana y también un caso en Chimbote. Sin embargo, en el caso de Lima y Callao, el 17% de los casos que se están presentando hasta ahora y que están siendo estudiados serían sospechosos de ser Omicron, lo cual lo que indica además que tiene consonancia con el incremento de la positividad de las pruebas moleculares que se vienen dando en relación con el COVID. Es decir, sigue en ascenso, ¿no?, la cantidad de casos que tenemos en este momento, pero de manera moderada, ¿no? Esto es lo que habíamos señalado, y también habíamos señalado la necesidad de tener extremo cuidado durante las fiestas por la experiencia que hemos tenido el año pasado, que a partir de justamente las fiestas, por las aglomeraciones y la gran socialización que se tiene, pues los contagios se disparan, sobre todo en el caso de la variante Omicron, que ya sabemos que en Europa está produciendo una elevada cantidad de contagios y de casos. Por otra parte, la vacunación sigue avanzando en nuestro país. En este momento tenemos 49 millones, este es un reporte de ayer en la mañana, 49.265.729 dosis aplicadas. Seguramente para mañana estaremos pasando ya los 50 millones de dosis aplicadas en nuestro país, de las cuales el 87% de la población peruana ya cuenta con una primera dosis, y de lo cual significa 24.493.000 dosis aplicadas, y hasta el día de ayer el 76.5% cuenta con las 2 dosis aplicadas. Nosotros seguimos trabajando, las brigadas van a trabajar de manera continua todo el día de hoy y todo el día de mañana, porque queremos llegar al objetivo del 80% de la población vacunada con las 2 dosis. Esto nos daría una clara ventaja en la lucha por contener la pandemia en nuestro país. También tengo que señalar que en tercera dosis hemos avanzado a 3.322.894 ciudadanos. Sin ninguna duda que necesitamos en este aspecto seguir acelerando la dosis de refuerzo para evitar que los contagios, que justamente son los que podemos parar con la dosis de refuerzo, se sigan ampliando en nuestro país. Quiero señalar que hay regiones que se han destacado en el proceso de vacunación hasta el momento. Con primera dosis tenemos, como decía, el 87.4% de la población vacunada con primera dosis, lo cual, francamente, por la densidad poblacional del Perú, nos pone entre los primeros países de América Latina y por encima de varios países de Europa. Y quiero señalar, por ejemplo, con primera dosis estamos en el Callao con 111%, en Ica con el 100%, en Lima Metropolitana con el 97%, y en lo que tiene que ver con cobertura nacional con segunda dosis, Callao tiene por encima del 100% de su población correctamente vacunada con 2 dosis, Ica tiene el 91.4% de su población
vacunada con 2 dosis. Lima Metropolitana alcanza una cifra récord de vacunación de 84.8%, Lima Región 83.9%, Tumbes supera el 83%, Moquegua, Ancash, Arequipa superan el 80% de la población vacunada. Seguimos luchando para que Puno llegue al 50%, que por las condiciones de Puno y por cómo empezó la vacunación de Puno, que ustedes recordarán que hace poco más de un mes estaban en el 25, 27%, Puno se está acercando ya al 50% de su población vacunada con 2 dosis, ¿no? Estos son avances muy importantes y es realmente la razón más potente por la cual todavía en nuestro país podemos contener la mortalidad del COVID y la cantidad de pacientes hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos. Todavía tenemos en algunos hospitales de Lima y del norte porcentajes de ocupación de camas UCI que son altas, que están en el 70%, aunque el promedio nacional está en cerca del 50%, pero tenemos que tener cuidado por la experiencia de un ascenso rápido que se podría producir por estas variantes que tenemos ahora en el país. Esto lo quería señalar, la expectativa del sector salud y el firme objetivo de llegar al 80% para, si es posible, lograrlo hasta mañana en la noche, pues es lo más probable que lo logremos, trabajando 36 horas seguidas, todas las brigadas en todo el país. Quiero señalar en relación al tema de las medidas de restricción, ¿no?, que efectivamente se propusieron algunos cambios al Decreto Supremo 184/2020 de PCM y al Decreto Supremo 186 del año 2021, donde se establece la necesidad de que se restrinja durante este estado de emergencia nacional, dictado por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia del COVID-19, restringir de alguna manera todo lo que tiene que ver la ocupación de algunos espacios públicos, como es en el tema de las playas, ¿no?, donde en todos los casos la población debe respetar el distanciamiento físico corporal, el uso de mascarillas y las demás medidas de bioseguridad, como la presentación del doble carnet de vacunación para tener acceso a estos espacios públicos. En todos los casos no se va a permitir la venta y consumo de bebidas alcohólicas, ni la venta de alimentos en zonas de descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, de conformidad con lo dispuesto por la Autoridad Sanitaria Nacional. Asimismo, se establece a nivel nacional los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2022 como fechas donde no se hará uso de las zonas de descanso de arenas o piedras inmediatamente colindantes con el mar, de la zona de mar, de la ribera de ríos, lagos o lagunas, ni de piscinas públicas, ¿no? Esto se va a dar durante el día 31 y el día 1 de enero. El resto de los días, donde se puede concurrir obviamente a las playas, debe darse controlando el aforo respectivo y el resto de las medidas establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el distanciamiento respectivo, el uso de las mascarillas, el no consumo de alcohol ni alimentos en las zonas ya señaladas. El cumplimiento de estas disposiciones corresponde tanto a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, como también a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, para que definitivamente podamos tener un nivel de control sobre las posibilidades de contagio. Primero está defender la salud de la población, primero está evitar contagios masivos, y esto es lo que ha acordado el Consejo de Ministros, ¿no? 31 de diciembre y 1 de enero no se hará uso de las zonas establecidas en lo que acabo de señalar. Es todo lo que tengo que decir. Gracias.
Agradecemos al ministro de Salud. Le voy a dar finalmente la palabra a nuestro ministro de Educación para que haga su saludo correspondiente. Bien. Con el permiso de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, quiero dirigirme a ustedes, los medios de prensa que el día de hoy están cubriendo esta actividad. En primer lugar, un saludo cordial y luego un agradecimiento especial al señor Presidente de la República, a la señora Presidenta también del Consejo de Ministros, el haberme convocado. Una cartera que en tiempos difíciles seguro que requiere el doble de atención. Se ha declarado en emergencia, el tema de la emergencia tiene que aterrizar en medidas concretas, hay situaciones de semipresencialidad que hay que actuar lo más rápido posible, hay la necesidad de priorizar también la situación de la inversión en el sector. Entonces, todos estos temas requieren de urgente atención. Estamos iniciando nuestro trabajo y creo que con la ayuda de todos los sectores, porque la tarea del sector de educación no es solamente tarea del ministro, del director regional o del director de la UGEL, sino es compromiso multisectorial, porque hay que tratar el tema y en situaciones críticas con mucha mayor razón. Por eso es que en mi gestión, ustedes que están presentes aquí, puedo señalar y mostrar con total firmeza el hecho de la transparencia, el hecho del trabajo y la convocatoria y estar atento a su necesidad de cobertura a efectos de atenderlo de mejor manera, porque creo que en un país civilizado lo que tenemos que hacer es confrontar ideas, pero también seguir avanzando en función del respeto mutuo. En ese sentido, reitero el agradecimiento y siempre a su disposición cuando ustedes lo crean conveniente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Continuamos con la ronda de preguntas por parte de la prensa, recordándoles que es una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos con Diana Falcón, de RPP. ¿Qué tal, ministros? Buenas tardes. Acaban de señalar que el 1 de enero y el 31 de diciembre no se pretende soplar en la zona cercana a riberas de ríos y también a lagos y lagunas a nivel nacional. Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha autorizado el empadronamiento a los taxis colectivos, espacios que muchas veces son cerrados, que no cuentan con ventanas, no garantizan el distanciamiento. Señora Mirta Vázquez, ¿en base a qué se ha hecho esta aprobación? ¿Se ha tomado en cuenta los riesgos de contagio de la COVID-19? Y por otro lado, ministra, esto es más que una pregunta, un pedido. Usualmente en estas ruedas de prensa llegan ministros como el titular de Salud, el ministro Pedro Franque, a cuales agradecemos su presencia y participación en estas ruedas de prensa. Sin embargo, no hemos visto ni durante la gestión del expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ni durante su gestión la participación del titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. ¿Podría usted hacer este pedido y participe en las próximas ruedas de prensa? Porque su cartera es bastante cuestionada. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. En principio, respecto al empadronamiento de colectivos, a ver, conforme es una disposición dada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también obedece a una medida que hay que cumplir. El Congreso de la República aprobó la ley 31096, donde regulan el transporte de colectivos no en la ciudad de Lima, pero sí en las provincias donde no había otro tipo de transportes. Entonces, obedece también a hacer un registro de cuáles son esos colectivos que se están, digamos, en este momento, cuáles son, dónde están, hay que identificarlos y también el tipo de transporte que se está utilizando. Entonces, no es una medida conforme lo han indicado del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no es una medida que otorgue ningún tipo de autorización ni habilitación a este tipo de transportes, pero efectivamente vamos a ir mirando cómo se desarrolla, porque el objetivo, conforme lo ha manifestado el ministro, es tener un diagnóstico de este tipo de unidades. Respecto a incorporar también a ministerios como el de Transportes a estas ruedas de prensa, nosotros tomamos en cuenta este pedido y informamos también, aprovechamos para informar que la primera semana de enero estaremos dando conferencias de prensa
por sectores, y ahí van a tener la oportunidad de tener también al Ministerio de Transportes, que le podrán plantear este tipo de interrogantes, que es muy importante también de cara a lo que la población está requiriendo como información. Muchas gracias. Continuamos con Jimena Carrasco de TV Perú. Muy buenas tardes, ministros. Mi pregunta es para el titular de Educación. Si bien el ministro se han dado a conocer las disposiciones para el retorno a la presencialidad o semipresencialidad para el año escolar 2022, quería saber, en base a su explicación, si es que nos puede dar detalles de qué es lo que va a suceder exactamente con aquellos menores que no han tenido igualdad de oportunidades para poder asistir a sus clases. ¿Se hará de repente la enseñanza diferenciada con aquellos que sí han podido cumplir plenamente con su jornada escolar? Y para el ministro de Salud, si se ha confirmado mediante estudios científicos que la variante Omicron, su tiempo de incubación es mucho menor que las otras variantes, si es que se ha visto realizar de distintos cercos epidemiológicos con los tiempos menores a 5 o 6 días como estamos acostumbrados a ver. Gracias. Bien, respecto a la pregunta, creo que ahí habría que hacer un análisis respecto a la normativa que está vigente. Todo es perfectible, vamos a tener que replantear. Ahora, es un aspecto importante, sí, el atender esa brecha que no ha tenido conectividad y que ha tenido dificultades respecto a la Aprenda en Casa. Allí, por ejemplo, el tema de las carpetas de recuperación, hay que mejorarlas. Yo tengo otro planteamiento que voy a discutir al interior del propio Ministerio ya a efectos de dar una salida mucho más operativa y ejecutiva respecto a la recuperación. Hay la necesidad, y he escuchado al ministro de Transportes también, el tema de estar preparando toda una propuesta que permita atender con el Internet libre a las zonas más pobres, y eso tenemos que hacerlo en coordinación con los gobiernos locales, a efectos de cerrar esa brecha de no conectividad y no atención. Nosotros tenemos identificado por regiones cuál es el número de alumnos que se han desconectado, es que han abandonado temporalmente la educación, el sistema educativo, han retornado por situaciones de migración también, porque la crisis económica ha hecho de que la gente se traslade de un lugar a otro. Entonces lo que vamos a hacer es sanear la información estadística y tener en cuenta estos focos que nos permitan plantear alternativas de solución, y estamos justo en esa coyuntura a efectos de plantear el proceso de recuperación pedagógica, pero también paralelamente durante el transcurso del año ir apoyando a los estudiantes a efectos de tener su recuperación plena, porque lo que nos interesa en todo lo que significa la crisis sanitaria y el tema de la emergencia educativa, estamos pensando en infraestructura, estamos pensando en muchos factores, pero hay que pensar también en los estudiantes, que hay que ver si logran o no logran sus aprendizajes, teniendo en cuenta el perfil de egreso que tiene el currículum. Entonces, vamos a tener que acelerar en este corto tiempo a efectos de que estemos óptimamente en condiciones de iniciar el año escolar 2022. Sí, es muy interesante su pregunta, porque además tiene que ver con un tema de docencia en la ciudadanía. Efectivamente, la variante Omicron se contagia, se transmite con mucha más rapidez y presenta también los síntomas con más rapidez. Incluso hay algunos estudios que señalan que la mayor parte de los pacientes presentarían los síntomas dentro de los primeros 5 días, efectivamente, y podría tener una evolución más corta también el Omicron como enfermedad. Esto nos obliga a acelerar todo lo que podamos cuando se habla de los cercos epidemiológicos, que es establecer la persona que está contagiada con qué otras personas ha tenido contacto, si ha ido a alguna fiesta, cuál es su núcleo familiar, de tal manera de poderle hacer a todos ellos las pruebas necesarias lo más rápido posible para ver si a su vez están contagiados o no, de tal manera de evitar que esta variante, como las demás, se disperse por todos lados. Entonces, esto es lo que se establece en cuanto se ve una persona que da positivo, más allá de que se complique o no se complique, pero al establecer la positividad, primero para COVID, que se hace con una prueba molecular,
Pero después se hace una prueba que es lo que se llama el secuenciamiento genómico, que es determinar cuál es la variante. Y aquí es donde podemos detectar, porque además ahora el Instituto Nacional de Salud está utilizando nuevos mecanismos para ver si se producen algunas muescas que nos orienten a ir a buscar más rápidamente esta variante Ómicron. También hemos establecido, y vamos a establecer en las próximas semanas, puntos de secuenciamiento en distintas partes de Lima del Ministerio de Salud. Ya tenemos puestos móviles en el norte del país para de manera rápida establecer el cerco epidemiológico con las pruebas moleculares y además empezar con una vacunación también masiva en los lugares donde se detecta cualquiera de las variantes, ¿no? Y en este caso la Ómicron con mayor razón por la rapidez con que contagia. Continuamos con Kenneth Vargas de Willax. Hola, sí. Ok, ¿puedo hacer? Buenas tardes con todos. Bueno, algunas consultas breves para la Premier sobre el tema de la minería, un tema sensible, ¿no? De cara a la mesa de diálogo de mañana, hay mucha expectativa en toda la macrorregión sur. Su continuidad, tal vez, como Premier, señora Ministra, está en juego de cara a esta importante reunión. ¿Qué expectativa tiene el día de mañana? Y le traslado algunos comentarios del ex Premier Guido Bellido esta mañana, lo entrevistamos en el Congreso, ¿no? Él nos dice que bueno, la gestión en torno al conflicto en el corredor minero ha fracasado, está muy preocupado, está por los suelos, así califica su gestión. No, bueno, es un comentario que le voy a responder, pero en torno a los conflictos sociales mineros, ¿se ha resuelto alguno en esta gestión? ¿Cuál sería la evaluación? Para el ministro Franque, la Sociedad Nacional de Minería lanza una cifra, son 39 millones de soles diarios que se pierden por la problemática en Las Bambas, dice la Sociedad Nacional de Minería. ¿Es exagerada esta cifra? ¿Cuál es el cálculo de las pérdidas por el cese de operaciones en Las Bambas, ¿no? Y para el ministro Franque, el saludo, por supuesto, por el aumento de la inversión pública, ¿no? Pero en cuanto a las grandes inversiones privadas para el 2022 en minería, por ejemplo, ¿se viene alguna, además bueno, de la noticia de Quellaveco, que ya todos conocemos, de larga data? Sí, muchas gracias por las preguntas tan importantes. Miren, nosotros cuando entramos a esta gestión hemos recibido 248 conflictos en el país, que se generaron ¿cuándo? Se generan desde hace muchos años, se gestan desde hace muchos años. Los conflictos no se pueden solucionar en tiempos cortos. Normalmente son conflictos que implican una serie de procesos que probablemente nos demorarán gestionar años. Aquel que diga resuelvan el conflicto de un día para otro no entiende lo que es un conflicto, ¿no? Entonces, sí me parece importante la pregunta de qué está en juego, por ejemplo, en zonas como Chumbivilcas, Las Bambas. Ahí no está en juego, a menos que hayan intereses políticos de por medio, ahí lo que está en juego es cómo resolvemos realmente una demanda histórica de la población que quiere que se le atienda sus demandas en relación a cómo se insertan, cómo generan ellos también posibilidades de desarrollo en una zona donde se sacan recursos minerales. Eso es lo que está en juego y mañana nosotros estamos yendo porque creo que tenemos una apuesta por gestionar estos conflictos de la manera adecuada, no como se ha hecho en otras oportunidades. ¿Cuál ha sido la gestión de los conflictos en gobiernos, en varios gobiernos anteriores? El militarizarlos, en declararlos en estado de emergencia, en policializarlos, y así no se soluciona un conflicto, no se gestiona un conflicto. Los conflictos tienen que abrir espacios de discusión y debate, y nosotros tenemos la esperanza de que mañana, por fin, todos los actores, la comunidad, la empresa, el Estado, nos sentemos y podamos ver cómo estas zonas donde tienen actividad extractiva se pueden convertir en zonas de posibilidad de desarrollo para la población. Eso es lo que está en juego. Lo otro es que si decimos cuántos conflictos se ha solucionado, en realidad vuelvo a la respuesta de que los conflictos no son procesos que se solucionan de la noche a la mañana. Y lo que sí puedo decir son cosas objetivas. Llegamos al último, casi a los últimos días del año y los conflictos se han gestionado de manera pacífica, mediante diálogo. No hemos tenido, gracias a Dios, ningún muerto como en otras oportunidades, pese a la situación aguda que hemos tenido. ¿Qué conflictos se han ido encauzando? Puedo mencionar el conflicto de Coata en Puno,
que ya está en un proceso de diálogo y de atención de demandas. El conflicto de Akia en Ancash, que está en un proceso de diálogo. El conflicto de Cotabambas en Apurímac, que está en un proceso de diálogo. El conflicto de Libitaca en Cusco, que también está en este proceso. En la zona de Parinacochas, Lucanas, en Ayacucho, lo mismo. Y en los cocaleros en Puno, también estamos en una mesa de trabajo para buscar salidas. En la zona de Trujillo tuvimos un conflicto con los ronderos, que también ha abierto la posibilidad de mesas de diálogo. Estamos nosotros tratando de hacer una gestión diferente y podemos exhibir felizmente estos avances, que son muy importantes. No se ha matado a la gente, no se ha atacado a la gente, sí estamos atendiendo de manera adecuada, dialogante, y estamos mirando y construyendo con la población y con los actores salidas. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Sí, gracias. Me pareció escucharte decir 30.000 millones de soles diarios. Efectivamente. Sí, me parecía que el orden de magnitud de la cifra efectivamente no era correcto. Yo creo que cualquier pérdida de producción y de ingresos es algo que no nos parece bien, no debemos lamentar, ¿no? Es importante que el Perú tenga un ritmo de crecimiento y un ritmo de producción creciente, y esa es la razón, en parte, de estas medidas que hemos tomado para promover el sector acuícola, forestal, atunero. Sobre la inversión privada en la minería en particular, ahorita está por terminarse la inversión está por terminarse en los primeros trimestres del año la inversión de Quellaveco, que es una inversión de 5.500 millones de dólares. Ya ellos están en la fase de, digamos, desescalamiento. Llegaron a tener 20.000 trabajadores en construcción, ya eso está replegándose, ¿no? Porque la construcción está en la última fase. Por otro lado está Yanacocha Sulfuro. Yanacocha Sulfuro más bien está en su primera etapa de inicio. Es una inversión que tiene por un total de 2.100 millones de dólares. Ya la inversión está avanzando, ¿no? Ya está en operación, digamos, la parte de la construcción. Y hace 2 días recibimos en la oficina a los directivos de la mina Zafranal, que están avanzando efectivamente en sus planes, han presentado ya su estudio de impacto ambiental completo y están programando que eso pueda aprobarse hacia agosto-septiembre de este año. Este año va a estar en todo el trabajo de hacer la evaluación, digamos, incluyendo la participación ciudadana de ese estudio de impacto ambiental, y a partir de ahí comenzaría a desarrollarse esa inversión. Por mencionarte algunos de los casos que tengo más presentes, ¿no? Porque hay una serie de otras inversiones mineras que están en curso. De hecho, la inversión en exploración minera, que es, digamos, la semilla del desarrollo minero del Perú, este año está aumentando entre 30 y 40%. Ahora, quiero poner esto en contexto, y el contexto es que la inversión privada en general en el Perú, no solo minera, sino de los distintos sectores, este año va a ser 34% más que el año pasado, y evidentemente el 2020 fue un año, el año pasado fue un año excepcional, pero aún así la inversión privada este año va a ser 12% más que la del nivel prepandemia, que la del 2019. 12% es una cifra muy significativa. Hay que anotar que en el promedio de los 5 años anteriores, 2015 al 2019, la inversión privada en conjunto estuvo estancada. El crecimiento promedio en esos años fue menos 0,5. De tal manera que un aumento de la inversión privada, comparando con el nivel prepandemia del 12,2%, es un aumento muy significativo de la inversión privada, y que es lo que nos está permitiendo que este año estemos cerrando con un crecimiento encima del 13% del Producto Bruto Interno, cuando las previsiones originales eran 10%. 3% de diferencia del Producto Bruto Interno son 24.000 millones de soles adicionales de producción este año, que se han logrado gracias a una política económica de impulso a la producción, que creo que las cifras muestran, han logrado sus resultados. ¿La pérdida de las Bambas, ministro? ¿Sobre la pérdida de las Bambas? Sí, como le indiqué, yo creo que toda la pérdida de producción que nosotros veamos es algo que debemos lamentar, ¿no? Nuestro énfasis está en aumentar la producción continuamente, ¿no? Finalizamos la rueda de preguntas con María Pía Ponce, del diario La República.
Muy buenas tardes, ministros. Para el ministro de Economía, los agentes del sector energético han manifestado bastante preocupación, pues desde hace 2 meses no se cuenta con un viceministro, de hidrocarburos, y porque el gobierno aún no ha renovado el directorio de Perú Petro. ¿Cuándo se va a realizar estos nombramientos, para el ministro de Salud? ¿Qué se va a hacer o qué se está haciendo, ministro, para que los brotes de influenza H3N2 no incrementen? Sabemos de que en ciertos sectores de nuestro país ya hay rebrotes. Y si me permite también para el ministro de Educación, sobre su posición acerca de los proyectos de ley para cambiar la SUNEDU y dar oportunidades a las universidades con licencia denegada. Muchas gracias. Sí, hay varias preguntas para mí que en realidad corresponden al ministro de Energía y Minas. Solamente indicaré que en varios casos yo mismo no he hecho cambios en diversos directivos y me parece que la continuidad de diversos cuerpos directivos durante varias semanas, meses o años es algo positivo en el Estado. No creo que en general debamos exigir de que todos los puestos sean cambiados, ¿no? Y por lo menos en el sector del que yo respondo, ¿no? El que yo puedo responder, Economía y Finanzas, estoy seguro que pueden encontrar ustedes decenas, más que decenas, cientos de funcionarios y cargos públicos que nosotros hemos mantenido en el cargo porque hemos evaluado y nos parece que son personas que cumplen adecuadamente sus funciones, ¿no? Sí, efectivamente hay algunos casos en los cuales puede haber alguna renuncia que cubrir, pero es algo que me parece que es muy aislado, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema esencial que nosotros estamos trabajando y bueno, con la presidencia del Consejo de Ministros existe una comisión especial que está trabajando todo el tema de la masificación del gas y que está trabajando continuamente con la colaboración de diversos sectores y que esperamos que dentro de poco ya tengamos un informe para poder plantear las alternativas al respecto. Sí, con respecto a su pregunta, señorita, efectivamente, esta es una preocupación, ¿no? Este incremento de casos de influenza, no solo, por ejemplo, se está dando en Loreto, se está dando en Ucayali también. Estamos trabajando ya con el Viceministerio de Salud Pública y de Intervenciones Estratégicas. Hay distintas brigadas que están trabajando, se está vacunando ya en estos lugares para impedir que esto se siga esparciendo y poderlo controlar lo más pronto que podamos, ¿no? Pero sí es una preocupación del Ministerio evitar que estos brotes de influencia pues se expandan más allá de donde están. Gracias. Respecto a su pregunta y a la posición que tengo yo respecto a la situación esta del SUNEDU y los planteamientos que venimos escuchando, creo que allí, desde un punto de vista personal, porque habría que ir a trabajar el tema más en equipo, es que considero yo de que lo avanzado en términos de alcanzar calidad educativa en la universidad, esa no tiene que retroceder. Más bien lo que hay que buscar es que hay que mejorar las situaciones planteadas en la normativa, hay que definir bien el tema del licenciamiento, a qué instancia, a qué órgano corresponde, hay que definir bien también el tema de la acreditación, que es consecuencia para mantener la calidad, hay que definir bien el tema de la autonomía también, porque creo que no es incompatible supervisión con autonomía, y mantener la calidad, y creo que la preocupación debiera ser de los jóvenes estudiantes, porque hay que tener la posibilidad, o hay que pensar de que los futuros profesionales que el país requiere tienen que tener esa rigurosidad académica, esa situación de oferta educativa, y hacer la universidad privada como la universidad pública de nivel, y pues hay que evitar estos temas también de desviaciones, en el sentido de que se haya utilizado la educación dentro del marco de un afán mercantilista, y creo que esa tiene que cambiar y tiene que haber mayor responsabilidad respecto al tema de la mejora de la calidad en el nivel universitario, porque eso es lo que es el anhelo de toda la sociedad en pleno. Gracias, señores ministros. Gracias a la prensa. La conferencia ha concluido. Muchas gracias. Buenas tardes.